Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que honestamente ha estado ardiendo en internet y en las redes sociales. Estamos hablando de Hande y Kerem, la pelea que ha encendido las redes. Sí, así como lo escuchan, parece que la pareja turca del momento, o al menos una de las más comentadas, ha tenido un encontronazo que ha generado todo un revuelo. Ya saben cómo es esto, cada vez que dos figuras tan populares se ven envueltas en algo así, el mundo entero quiere saber qué pasó, cómo, cuándo y por qué. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, las teorías, los rumores y por supuesto, las reacciones que han inundado Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas imaginables. Si les gusta estar al día con las noticias del espectáculo, los secretos de las celebridades y en general, cualquier cosa que haga que las redes sociales exploten, entonces este vídeo es para ustedes. Y ya que estamos en esto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad y lo más importante, les asegura que no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Dicho esto, vamos de lleno a la polémica que tiene a todos hablando. Bueno, para empezar, pongámonos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿quiénes son? Para los que quizás viven debajo de una roca o son nuevos en el mundo de las series turcas, ellos son dos de los actores más reconocidos y queridos de Turquía. Hande se hizo mundialmente famosa por su papel en Lütfen Bırakın, Elinde Kalmasın, aunque su éxito más resonante a nivel internacional vino con Sen Kalkapım, donde compartió pantalla y se rumorea, mucho más con el guapo Kerem Bürsin. La química entre ellos en la serie fue tan palpable, tan electrizante que los fanáticos inmediatamente los shippearon, es decir, desearon que fueran pareja en la vida real. Y sorpresa, sus deseos se hicieron realidad. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron la pareja de moda, adorados por miles de seguidores en todo el mundo. Sus fotos juntos, sus viajes, sus declaraciones de amor en público, todo era material de ensueño para sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen desde afuera. Recientemente comenzaron a circular rumores de una supuesta ruptura, y no solo eso, sino de una fuerte pelea que habría marcado el fin de su relación y, peor aún, habría generado una tensión tremenda entre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias porque, seamos honestos, las celebridades suelen ser muy reservadas con sus asuntos personales. Sin embargo, las redes sociales son un hervidero de información, y los rumores, por más infundados que sean a veces, se propagan como la pólvora. Las primeras señales de que algo andaba mal surgieron cuando los fans notaron que Hande y Kerem dejaron de interactuar públicamente en redes sociales. Ya no había likes mutuos, ni comentarios cariñosos, ni las típicas fotos juntos que solían compartir. Este silencio digital, para los detectives de Internet, fue la primera bandera roja. Poco después empezaron a aparecer versiones de que la relación había terminado. Al principio se especuló con una ruptura amistosa, de esas que se dan por diferencias irreconciliables o porque los caminos se separan. Pero la cosa escaló cuando surgieron informes de medios turcos que hablaban de una discusión muy fuerte. Los detalles de esta supuesta pelea son, como se imaginarán, objeto de muchas especulaciones. Algunas versiones apuntan a que hubo celos, un clásico en el mundo de la fama. Otros sugieren que las diferencias en cuanto a sus planes de carrera o prioridades personales habrían sido el detonante. Hay quienes incluso hablan de una tercera persona involucrada, aunque esto último parece ser más un rumor sin fundamento. Lo que sí parece ser una constante en todas las versiones es que la pelea fue bastante seria, hasta el punto de que la relación, que muchos pensaban que era inquebrantable, habría llegado a su fin de una manera poco amigable. Y aquí es donde entra el encendido de las redes. Cuando los fans se dan cuenta de que su pareja favorita se ha separado, y más aún si hay indicios de conflicto, la reacción es inmediata y masiva. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem comenzaron a ser tendencia. En Twitter, miles de tweets se llenaron de comentarios, análisis, teorías y, por supuesto, opiniones. Algunos defendiendo a Hande, otros a Kerem, y un gran número de personas simplemente lamentando la situación y deseando que se reconciliaran. En Instagram, los comentarios en sus últimas publicaciones se dispararon, con fans preguntando qué había pasado, implorando por una aclaración o simplemente expresando su tristeza. Y en TikTok, los
Vídeos analizando la situación, recreando supuestas escenas de la pelea o simplemente compartiendo memes sobre la ruptura, se volvieron virales en cuestión de horas. Es increíble ver cómo la comunidad online se moviliza cuando algo así sucede. Es como si todos nos sintiéramos un poco dueños de la relación de estas celebridades, y su drama se convierte en nuestro drama. ¿Y la tensión, dónde se nota? Pues, más allá de las redes sociales, se rumorea que incluso en los eventos públicos o en posibles encuentros, el ambiente entre ellos se volvió gélido. Si bien no hay grabaciones directas de ellos discutiendo o interactuando de forma hostil en un evento, las ausencias y las miradas esquivas, según los paparazzis y los observadores atentos, sugieren que la incomodidad es real. Se dice que en alguna alfombra roja a la que asistieron por separado, o incluso en eventos donde coincidieron pero se mantuvieron distantes, la atmósfera era palpable. El hecho de que ya no se les vea juntos, que hayan dejado de seguirse en algunas plataformas, y los silencios de ambos ante las preguntas de la prensa, solo alimentan las teorías de que algo serio ocurrió. Ahora, es importante mencionar que ni Hande ni Kerem han hecho una declaración oficial detallada sobre el motivo de su separación, o sobre la supuesta pelea. Sus representantes han emitido comunicados breves, hablando de una decisión mutua y del deseo de mantener su privacidad. Sin embargo, en el mundo de la farándula, el silencio a menudo habla más que las palabras. Y en este caso el silencio, combinado con los rumores y las ausencias, ha creado un misterio que la gente está ansiosa por resolver. Es fascinante cómo la imaginación del público llena los vacíos de información. Se construyen narrativas completas, se analizan cada gesto, cada foto, cada story, buscando la pista definitiva. Y esto, en definitiva, es lo que ha encendido las redes. No es solo una ruptura, es una ruptura rodeada de misterio y de lo que se percibe como un conflicto. La gran cantidad de seguidores que tienen Hande y Kerem a nivel mundial significa que cualquier cosa que les suceda tiene un impacto masivo. Sus fans no solo los admiran por su talento, sino que también se han encariñado con ellos como pareja, y ver que esa relación se desmorona, y supuestamente de mala manera, es una decepción para muchos. Esta decepción se traduce en conversación, debate y, como hemos visto, en una explosión de actividad en las redes sociales. Los debates sobre quién tiene la culpa, qué pudo haber pasado, si deberían darse otra oportunidad, o si es mejor que sigan caminos separados, inundan los foros y las secciones de comentarios. Además, este tipo de situaciones ponen de manifiesto la compleja relación entre las celebridades y sus seguidores. Por un lado, los fans exigen transparencia y quieren saber todo sobre la vida de sus ídolos. Por otro lado, las celebridades tienen derecho a su privacidad y a manejar sus asuntos personales como mejor les parezca. Sin embargo, en la era de las redes sociales, esa línea se vuelve cada vez más difusa. Cada acción pública, o incluso la falta de ella, es escrutada y analizada al detalle. Los medios de entretenimiento, tanto los más formales como los blogs y las cuentas de redes sociales dedicadas al chisme, se han lanzado de cabeza a esta historia. Publican artículos especulativos, entrevistas a fuentes cercanas y comparativas de sus vidas después de la supuesta ruptura. Es un ciclo constante de información, desinformación y reinterpretación que, francamente, es adictivo para quienes disfrutamos de este tipo de contenido. Es como un reality show en tiempo real, pero protagonizado por personas reales. ¿Podría haber algún tipo de estrategia de marketing detrás de todo esto? Siempre existe esa posibilidad, por remota que sea. En el mundo del espectáculo, cualquier cosa que genere conversación puede ser utilizada para mantener a los artistas en el ojo público. Sin embargo, dada la intensidad de los rumores y la aparente tristeza de algunos de los comentarios de los fans, parece más probable que estemos presenciando una situación genuina, aunque turbia. Lo que sí está claro es que la pelea entre Hande y Kerem, sea cual sea su naturaleza exacta, ha tenido un impacto significativo en su imagen pública y en la percepción que tienen sus seguidores de ellos. Ha pasado de ser la pareja ideal a ser una pareja con problemas, y eso, para muchos, es un golpe a la ilusión que se habían creado. En resumen, la tensión máxima, Hande y Kerem, la pelea que enciende las redes, se refiere a la reciente y supuesta fuerte discusión que habrían tenido Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos populares actores turcos que antes conformaban una de las parejas más queridas del espectáculo. Esta pelea, según los rumores que circulan ampliamente en Internet y en los medios de comunicación, habría sido el detonante de su ruptura y habría generado una atmósfera de tensión palpable entre ambos, que se ha reflejado o de manera explosiva en las redes sociales.
Los fans, al notar el enfriamiento en su interacción pública y los rumores de conflicto, han reaccionado masivamente, convirtiendo el tema en tendencia y generando un sinfín de debates, especulaciones y comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. A pesar de la falta de declaraciones oficiales detalladas por parte de los involucrados, la intensidad de las reacciones en línea demuestra el gran interés y la conexión emocional que el público siente hacia ellos y su relación. Y así llegamos al final de este análisis sobre la polémica de Hande y Kerem. Espero que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre lo que ha estado sucediendo en el mundo del espectáculo turco y en las redes sociales. Como siempre en este canal nos encanta desmenuzar estos temas y traerles la información más relevante, siempre con un toque de análisis y por supuesto con mucho respeto hacia las personas involucradas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto, si les pareció intrigante, informativo o simplemente entretenido, por favor, no se olviden de dejarnos un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Y ahora, la parte más importante, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los rumores sobre la pelea son ciertos? ¿Les importa este tipo de conflictos en la vida de los famosos? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber sucedido? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen todo lo que tengan que decir en la sección de comentarios de abajo. Vamos a armar un buen debate ahí abajo. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para hacerlo. Pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse y, si quieren estar seguros de que les llegan todas nuestras notificaciones, activen también la campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque ya estamos preparando más contenido interesante para ustedes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, especialmente si saben que son fanáticos de Hande y Kerem, o si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo y por ser parte de nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.